Estamos en vivo, son las 7:08 p.m. en la ciudad de Los Ángeles y suma la noticia, debate si habrá Estado palestino o no en las Naciones Unidas con Julián Schlinferman desde Buenos Aires, aquí en estudio con Haniel Melamed y con Alexander Montero. A todos una cordial bienvenida, es un verdadero placer tenerlos esta noche. Muchas gracias. Voy de inmediato a Buenos Aires, suma la noticia, debate con Julián Schlinferman, escritor y periodista experto en Medio Oriente. Julián, como siempre, bienvenido, un verdadero placer. Lo mismo digo, Hassan, ¿qué tal? Julián, ¿tienen los palestinos derecho a este Estado, a este pedido y se dará en la ONU? Bueno, vamos a distinguir. ¿Tienen derecho al Estado? Por supuesto. ¿Es sabio la iniciativa unilateral que están tomando? No creo. Lo que luce extraño de toda esta iniciativa es lo siguiente. Verdaderamente la sociedad israelí en su conjunto, salvo casos muy particulares, está a favor de dos estados para dos pueblos, e incluso un gobierno de derecha como el de Benjamin Netanyahu también lo ha expresado. Entonces, en este contexto es extraño que la autoridad palestina pretenda obtener a través de la negociación, a través de la imposición diplomática, lo que no ha logrado obtener a través de la negociación política en la mesa. Y luce más como que en rigor lo que está buscando es Abbas capitalizar el legado, aunque de manera más moderada, de Yasser Arafat, que al fin del camino eligió no negociar y lanzar una intifada. Y en este sentido, Abbas lo que está buscando, a mi modo de ver, es no negociar y obtener el Estado diplomáticamente a priori, sin violencia. Pero el cálculo se le puede salir de madres. Y vamos a debatir esa posición, Julián, justamente. Alexander, bienvenido. Y voy al grano. ¿Está usted de acuerdo con lo que dice? ¿Es una decisión a priori, como están diciendo también, unilateral? No, de ninguna manera. O sea, es ilógico pensar que se trata de una decisión unilateral cuando precisamente se acude al foro multilateral más importante que tiene el sistema internacional, que es la misma Asamblea General de las Naciones Unidas. En segundo lugar, la posición que no es una salida aún madura, que es la posición que, por ejemplo, plantea Berlusconi en Italia, también es irónica porque después de 20 años, ¿cómo vamos a decir que no se trata de una posición madura, tratar de avanzar en la paz? Y por último, el tema de quién rehuye o no a la paz también es bien discutible. Hay que recordar que cuando más cerca se estuvo en la paz, que fue en Camp David, fue un israelí quien asesinó a su propio primer ministro. Es Israel quien ocupa, es Israel quien construye colonias y es Israel quien permanentemente viola el derecho internacional. Daniel, bienvenido, ahí está esa posición. ¿Usted la comparte? ¿Está de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Sinceramente considero que el tema, lo realmente controversial acerca de esta iniciativa de la creación del Estado palestino no es la ambición, el anhelo natural, legítimo, según mi entender, de los palestinos de tener un Estado propio. Es la manera como quieren concretar esta iniciativa. Yo considero que es una medida unilateral, respeto tus posiciones, pero me baso en que las negociaciones de paz que se han suscrito hasta el momento, con el acompañamiento de la comunidad internacional, Estados Unidos, la comunidad europea, siempre han planteado una necesidad de una salida negociada al conflicto. Pero bueno, una pregunta ahí, frente a lo que está planteando, Daniel. Entonces, si es unilateral, cuando se dio, por ejemplo, la creación de ese Estado y ese reconocimiento israelí, estamos hablando de 1946, ¿no fue unilateral? Sí, digamos que contó también con el acompañamiento de la comunidad internacional y en ese momento también la comunidad internacional planteó una solución que es ya bastante antigua, que era la creación de un Estado palestino. Es decir, el tema de la creación de un Estado palestino no es una novedad, no es algo salido de las noticias hace una semana o un mes. Desde la resolución 181 del 47, la ONU planteó la necesidad de dividir sencillamente el territorio en dos estados, uno para los judíos en un área un poco menor a la que actualmente actúa, y uno para los palestinos en un área mayor a la que ya le voy a dar la palabra a Alexander también y por supuesto a Julián. Escuchemos algunos de esos pronunciamientos que se han realizado por parte del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acerca de este debate del Estado palestino, qué surgió y cómo debe ser abordado. Para los israelíes debe ser abandonado el tema de inmediato. Estamos preparados para entrar en negociaciones de paz con nuestros vecinos palestinos si ellos están dispuestos. Creo que con el tiempo el humo se disipará después de lo que está sucediendo en la ONU. Al final, lo que espero es que los palestinos entren en razón y abandonen estos movimientos para poder lograr la paz y la seguridad para nosotros y para nuestros vecinos. Suma la noticia, va directo a Washington, a nuestros estudios NTN 24 con Muin Rabani, es investigador del Instituto para los Estudios Palestinos. Muin, bienvenido, es un placer también que esté con nosotros. Mr. Rabani. Muin.
Bueno, mientras volvemos a entablar contacto en Washington, Alexander, mire, acá hay un tema fundamental y es el tema de la postura que ha dado los Estados Unidos. Ha dicho, hay un veto. El presidente Obama, si esto llega al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, habrá un veto y habrá un veto inmediato. ¿Usted considera que se empieza a resquebrajar esa política, esa promesa de acercarse al mundo árabe, de buscar conciliación, cuando se está diciendo abiertamente, yo voy a vetar esa posibilidad? Lo que queda claro es de pronto dos cosas. Por un lado, que hay una doble moral en el sistema internacional enorme. En Libia, por ejemplo, no se buscó una salida negociada. En Libia sencillamente se hizo una intervención militar, esa sí unilateral. En Israel han pasado muchas cosas, Israel ha violado muchas resoluciones de Naciones Unidas, no ha pasado nunca nada de esto. Ahí se ve esta doble moral internacional. Por otro lado, también se ve que la política exterior de Estados Unidos no depende del presidente. Hace un año estábamos oyendo al presidente Obama diciendo que él quería en Naciones Unidas de septiembre de 2011 ver a un Estado palestino independiente. Entonces, precisamente vemos que hoy hay una contradicción en ese discurso. Julián, ¿usted está de acuerdo con esa posición? ¿Hay una contradicción? ¿Se está jugando Estados Unidos también una carta que le puede significar perder aliados y aliados en el mundo árabe donde el presidente Obama ha prometido un acercamiento? Bueno, primeramente no hay contradicción, porque lo que todas las administraciones norteamericanas en los últimos tiempos han dicho, al igual que la Unión Europea y desde hace unos años los diversos gobiernos de Israel, es que están a favor de un Estado palestino que surja de las negociaciones y que sea pacífico y democrático. Lo que precisamente está objetando prácticamente todo el mundo libre es el método mediante el cual los palestinos desean obtener el Estado. Ahora, por otro lado, creo que esto le puede costar, por supuesto, una imagen a Estados Unidos en la calle árabe, donde la causa palestina es muy movilizadora, pero en términos de la política de los, digamos, cancillerías y las salas de gobierno, en este sentido no creo que ningún país árabe vaya a cancelar relaciones con Washington por su no apoyo a la causa palestina. Es curioso, Hassan, un asunto que el amigo de Argentina menciona, que el mundo libre está a favor de una salida exclusivamente negociada y que rechaza el tema palestino. Estamos hablando de al menos 130 votos de 193 que tiene la Asamblea General. O sea, es precisamente una valoración a la inversa. El mundo libre está precisamente apoyando una salida de Naciones Unidas y evidencia que las negociaciones con Israel, el mismo Israel las empantana y no avanzan a ningún lado. Son 20 años donde no se llega a ningún lado y al contrario, se ven acciones unilaterales por parte de Israel. Mire, vamos a hacer contacto de nuevo con Muin Rabani, investigador del Instituto para los Estudios Palestinos. Muin, bienvenido. ¿Cree usted que se debe dar ese Estado palestino en la ONU? So you want me to speak to see how long the delay is? Yes. Muin, ¿me escucha? Adelante. Yo creo que el Estado tiene que ser reconocido primero por otros estados antes de ser reconocido por Naciones Unidas. Es importante este momento después de 20 años de negociaciones. Es una pregunta sobre la internacionalización del Estado y sobre el rol de Estados Unidos e Israel para determinar el futuro de Estados Unidos, de Palestina, perdón, y su determinación como Estado. ¿Cree usted que es un riesgo que no se llegue a dar un acuerdo, es decir, dentro del Consejo de Seguridad, que solamente sea Estados Unidos el que imponga el veto, o cree usted que otros países también vetarán esa iniciativa en el Consejo de Seguridad? Bueno, yo creo que si hay suficiente apoyo en el Consejo de Seguridad, bueno, Estados Unidos dice que va a vetar esa resolución. Los palestinos tienen otras opciones en la Asamblea General también. Yo creo que el asunto principal aquí no tiene que ver con el resultado del voto, sino porque los palestinos, después de 20 años de negociación, no han tenido nada más que una agenda de Israel para expandirse aún más y seguir con sus ocupaciones. Y no están en realidad comprometidas con la comunidad internacional y no son representados en Naciones Unidas. Creo que ellos tienen que lidiar con esa pregunta
de los palestinos, y creo que eso es lo importante para Naciones Unidas. Daniel, mire lo que está diciendo Arabia Saudita, porque hablar de aliados en la región no es solamente hablar de Israel. Arabia Saudita está diciendo claramente: Estados Unidos debe apoyar la solicitud palestina para el reconocimiento de esta independencia, de lo contrario se arriesga a perder ya la poca credibilidad que tiene en el mundo árabe. Si no lo hace, Estados Unidos debilitará todavía más su influencia en la región, minará a Israel y le dará más potencialidad a la influencia de Irán. ¿Usted cómo percibe estas declaraciones de otro aliado, de otra banda importante en este contexto? No, sinceramente yo pienso que la posición de los Estados Unidos no es contradictoria. Su presidente Barack Obama, las declaraciones que daba hace un año y las que dan ahora, pues la dinámica de la política ha sido cambiante. Los resultados que se esperaban de las negociaciones entre la Asociación Nacional Palestina e Israel permitirían pensar que se daba el camino, estaba prácticamente abonado para la futura creación de un Estado palestino. Ahora, es coherente el presidente Obama al expresar que va a vetar esta iniciativa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por dos razones básicamente muy importantes. La primera es porque la iniciativa como tal para mí es un acto unilateral no basado en acuerdos concertados con Israel, el socio principal para cualquier proceso de paz. El respaldo, por ejemplo, de 130 países, Sí. ¿dónde queda comparado con el respaldo de un país? Ok, tu pregunta es válida, pero hay que aclarar contextos. El respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas está cantado. Ya es una iniciativa que por ese lado va a ser exitosa. Lamentablemente, no solamente se necesita eso para que se dé la creación del Estado palestino y sea miembro del el ente que es la Organización de las Naciones Unidas. Eso está claro. La pregunta, Alexander, es si eso es coherente y es justo. Bueno, o sea, la política exterior de Estados Unidos siempre es una, eso sí es claro. Lo que yo insisto que no es coherente la postura del presidente Obama hace un año y ahorita este año. Por otro lado, hay que recordar o hay que tener presente que si hay un veto en el Consejo de Seguridad, eso sí es una salida unilateral, eso sí es una decisión unilateral. No se puede comparar la posición solamente de Estados Unidos o la posición solamente de Israel con la posición de 130 estados. Sí, desafortunadamente el carácter vinculante lo da no la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y la votación mayoritaria de la Asamblea le podrá garantizar ese estatus de Estado observador, voy a ir con Julián, pero no de miembro. Mire lo que está diciendo justamente Benjamín Netanyahu. El Consejo de Seguridad es como el gobierno de Naciones Unidas. Estoy convencido de que como resultado de la acción de Estados Unidos se estrecha la colaboración. Es decir, dentro de un marco más importante, lo que piense la Asamblea General indicó no tiene la misma importancia que el Consejo de Seguridad. La pregunta entonces se abre: ¿para qué sirve la ONU? Si al final de cuentas la están manejando son 5 países y lo que determinan esos 5 países prima sobre la mayoría de lo que piensen 130 o 125 países más. ¿Es esa política coherente? Se lo pregunto a Julián Schlieferman en Buenos Aires. Bueno, en principio no es coherente. Lo que sucede es que si bien es muy limitada la acción del Consejo de Seguridad precisamente por el poder del veto y que refleja una realidad de la política internacional de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y de ahí los reclamos de Japón y de Brasil y de India y de otros por ser incorporados, lo cierto es que cuando uno evalúa el ranking en general de votaciones de la Asamblea General o del Consejo de Derechos Humanos o de algún otro instituto relevante donde el veto no cuenta, ve que también la performance en general es paupérrima en lo que hace al menos a las cuestiones del conflicto palestino-israelí o de cuestiones humanitarias universales, ¿no? Donde tenemos a Libia, Siria, China, Sudán, miembros del Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo. Entonces, en rigor el sistema de la ONU está corrupto, es un sistema que ya no refleja los ideales para los cuales fue creado, pero que los palestinos saben perfectamente bien que tienen simpatías universales en el marco de la Asamblea General. En consecuencia, estos 2/3 de votos los van a lograr. Ya han logrado importantes votos cuando en 1988 hicieron una declaración similar. El punto es qué impacto va a tener esto en el terreno, y además va a ser muy importante, Hassan, creo yo, ver quiénes votan a favor y quiénes se abstienen y quiénes en contra. Claro que sí. Y Porque, lo digo, me refiero a esto nomás y ya doy la palabra, porque si la mayoría automática de la Asamblea General va a estar conformada una vez más por las naciones islámicas, africanas, árabes, tercermundistas en general, no me queda muy claro que va a haber una impresión en la opinión pública mundial de que fue favorecido por el mundo libre también. Bueno, ahí hay una posición. Ya le voy a dar la palabra. Tenemos que hacer una primera pausa muy breve y ya continuamos con este debate aquí en Suma la Noticia acerca de este pedido de reconocimiento del Estado palestino en las Naciones Unidas. No se vayan, ya volvemos.
Palestina dispuesta a ir por todo en su presentación ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Mahmoud Abbas pedirá ser aceptado como miembro con pleno derecho de la Organización de Naciones Unidas. La propuesta completa aún no ha sido revelada, pero algunos apartes filtrados establecen que los palestinos convocarán a Israel a retornar a los debates e iniciar una negociación sobre temas como refugiados y asentamientos, así como un llamado para que el gobierno de Israel detenga las decisiones unilaterales, al tiempo que los palestinos se comprometerán con temas de seguridad. Sin embargo, ya está adelantado que Estados Unidos vetará la propuesta palestina. El siguiente paso para Abbas sería entonces buscar el reconocimiento como Estado observador ante la Asamblea General, un estatus similar al que mantiene el Vaticano. Palestina enfrenta dos escenarios, el primero de ser reconocido como miembro con plenos derechos ante el Consejo de Seguridad de la ONU, pero en caso de ser aceptado solo como Estado observador, sin derecho al voto, podría firmar tratados como el Estatuto de Roma, que le permitiría llevar a Israel por ocupación ilegal de sus territorios y violación de derechos humanos ante la Corte Penal Internacional. Por ahora, según Palestina, alrededor de 120 países apoyan la creación de un Estado independiente. Sin embargo, el veto anunciado por Washington pronostica que será casi imposible que la autoridad palestina consiga su propósito en el Consejo de Seguridad. Estamos en vivo, son las 9:27 pm en la ciudad de Quito y Lima. Alexander, ¿cuáles son esos temores? Esos temores no solamente dentro del marco de una petición que quiere volver a las fronteras del 67, sino cuando ya está Benjamín Netanyahu desde hoy diciendo: quiero sentarme a hablar antes con Mahmoud Abbas, Estados Unidos, la Unión Europea, por favor, siéntense de nuevo a dialogar, no llevemos esto a estas instancias. ¿Cuál es ese temor real? Mire, ese es el trasfondo precisamente de la iniciativa. La iniciativa en ningún momento atenta contra la paz, al contrario, lo que quiere es arrancar un proceso de paz serio, realmente serio, que lleve a algún lado, que no sean 20 años de negociar sin ningún resultado posible, y un proceso de paz que se soporte en el derecho internacional. Con el derecho internacional de trasfondo como cimientos de un verdadero proceso de paz, seguramente los dos estados, ahora sí, a nivel de estados, van a poder llegar a algún lado. Por ejemplo, rápidamente, si usted revisa la agenda de negociación israelí a hoy, Israel propone un Estado palestino sin las fronteras del 67, con colonos, sin fuerzas militares palestinas, sin soberanía aérea, con restricción en finanzas, sin el regreso de refugiados, sin Jerusalén, sin destruir el muro. Eso no lo pudiera poner como agenda de negociación si estuviéramos hablando de un estatus de Estado a Estado. ¿Es eso cierto? ¿Usted está compartiendo esa posición? Bueno, yo sinceramente creo que las posiciones de Israel frente a las negociaciones de paz, frente a con la Autoridad Nacional Palestina, tienen unas bases de seguridad. Las inquietudes del gobierno israelí están basadas en su seguridad. El derecho internacional no exime o no excluye la posibilidad de que un Estado sea creado sin fuerzas militares. El caso de Lesoto de Sudáfrica está dentro de Sudáfrica, el Vaticano en Italia, Andorra, España. Pero no está en Francia. situación de conflicto. Sí, Valdría bueno, la pena preguntarse por qué Israel teme que Palestina tenga ejército. Bueno, pero seguramente teme la respuesta es obvia. Hay un antecedente de conflicto, evidentemente, no solamente con Palestina, con todo. ¿Dónde queda el tema de la Corte Penal Internacional? Claro. Por ejemplo. Ese es el otro punto. Ahora, si Palestina puede firmar Tratado de Roma, perfectamente puede llevar a algún miembro del gobierno israelí allá. Ahora, con el punto del ejército es muy simple. Si yo estoy atacando a alguien, pues obviamente voy a exigir que esa persona esté desarmada. No me conviene que vaya a estar armada porque me va a responder. Mire, veamos declaraciones. Mahmoud Abbas ha dado todo tipo de declaraciones justamente acerca de este plan para este viernes y especialmente advirtiendo que son un Estado bajo ocupación. Somos el único pueblo en todo el mundo que sigue bajo ocupación. No hay isla o área aislada en cualquier otra parte del mundo. Todos tienen su propia bandera y son aceptados por las Naciones Unidas. Y nosotros nos preguntamos por qué. ¿Por qué hasta hoy nuestro Estado democrático, que garantice las libertades individuales, la libertad colectiva, el compromiso con los derechos de las mujeres y los derechos humanos? Julián, ¿qué tan irónico es que ya Sudán del Sur sea un país reconocido dentro de la ONU y los palestinos todavía no lo sean? ¿Es eso realmente dentro del ordenamiento internacional? ¿Es coherente? Bueno, tampoco lo son los kurdos, los tibetanos, los vascos, los chechenios, los biafranos y otros varios grupos más que
pujan por la autodeterminación nacional. En rigor los palestinos no están solos en estos. Es cierto que hace 20 años que están negociando con Israel, pero la pregunta es ¿quién es responsable de que no se haya llegado a un acuerdo de paz todavía? Porque formulada la pregunta a secas, sumada a una iniciativa palestina que van a la ONU a buscar apoyo internacional, implícitamente pareciera sugerir que no hay paz porque Israel no ha sido lo suficientemente flexible. Yo personalmente creo que vale elevar el interrogante acerca de si no es una estrategia palestina de no estar dispuesto a negociar los puntos que requieren concesiones dolorosas y en lugar de eso optar por obtener diplomáticamente, con presión mundial, insisto, lo que no parecen querer negociar. Es presión mundial porque ese es uno de los puntos que más se ha debatido. Realmente estos 130 países que dice tener los palestinos los están apoyando. ¿Los apoyan por una causa de presión o los apoyan porque creen en una causa que usted puede considerar una causa justa y noble? ¿O sencillamente están presionados bajo qué interés? ¿Cómo lo percibe usted? No, es que aquí estamos hablando de una posición legítima en la comunidad internacional. Palestina no tiene una economía para ofrecer negocios, por ejemplo. Lo que hay detrás precisamente es la validez del derecho. Es una comunidad internacional que reconoce que pero ¿dónde queda Hamas diciendo que tampoco quiere esa posición? ¿Dónde queda Hamas también en la posición donde no reconoce todavía un Estado de Israel? ¿No es eso también un suficiente tema donde se debe replantear las exigencias del Estado palestino como muchos lo están analizando? Pero hay que recordar también que el gobierno palestino que está hoy precisamente gobernando allí es un gobierno de tecnócratas. Hamas funciona como una fuerza de oposición como existe en cualquier otro régimen del mundo. ¿Eso es cierto? Yo difiero de esa posición. Hamas es una organización terrorista reconocida por Israel, reconocida por los Estados Unidos, reconocida por la mayoría de los miembros de la comunidad europea en la Carta de los Estatutos de fundación de esta tecnocracia, como tú la llamas. Se busca y se pregona abiertamente por la eliminación de aniquilación de Israel, por el asesinato de judíos como medio válido, utilizar la violencia como medio válido para obtener objetivos políticos. Entonces eso adicionalmente, si le sumas a que la iniciativa es unilateral y que los Estados Unidos fundamentan el voto partiendo de eso, pues también resulta lógico pensar que Barack Obama fundamenta también ese veto en el hecho de que el artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas establece que cualquier posible futuro miembro de las Naciones Unidas debe ser un Estado amante de paz. Mire, vamos a empezar a concluir. Les voy a dar, antes de que pasemos a la siguiente pausa, 20 segundos a cada uno para que lo hagan. ¿Usted cree, Alexander, que se debe en el Pleno, porque esto realmente, al parecer, dentro del Consejo de Seguridad va a haber veto, ¿usted cree que se va a dar ese Estado observador en la Asamblea General? Sí. Rápidamente, dos cosas. En primer lugar, yo creo que el invitado me entendió mal. Tecnocracia no, definitivamente no es Hamas. Tecnocracia es el gobierno de Salam Fayyad, que incluso fue miembro del Fondo Monetario Internacional. ¿Pero usted ve ese Estado observador en la Asamblea General? Sin duda. Listo. Vamos a Buenos Aires, 20 segundos también, para que pueda Julián concluir en 20 segundos. ¿Ve usted ese Estado observador en la Asamblea General, Julián? Es probable. La pregunta igualmente es, resoluciones de papel en Nueva York, ¿van a crear un Estado real en el terreno en Ramallah? Claro. Bueno, ahí están esas posiciones. Los invito a una segunda pausa, no sin antes agradecerles a Julián Schliverman desde Buenos Aires por habernos acompañado, a Janiel Mehamed aquí conmigo y por supuesto al señor Alexander Montero. Gracias, caballeros. A usted. Vamos a hacer una segunda pausa y al regreso entraremos a debatir por